Crescencio Fernández, bienvenido, gracias por estar presente. Muchas gracias, querido Eric. Un gusto estar contigo también. Gracias por la invitación. Creo que como amigos vamos a pasar un rato muy agradable y va a ser amena esta conversación. Sí, señor. Gracias por venir una vez más y gracias por ser amigos, por charlar, por conocernos, por estar de repente en lo mismo que amamos, que es la comunicación. Así es. Y la otra parte, más importante aún, es que amamos a Dios y que eso compartimos en conjunto. Totalmente, mi querido. Ese es algo que lo tenemos en común y me llena de mucha satisfacción y privilegio a la vez estar frente a un hombre con una vasta trayectoria en lo que es la comunicación, ¿no? Y ese amor creo que lo compartimos, el amor hacia la comunicación y realmente algo tan importante también que mencionaste, que es la fe, el amor hacia Dios. Entonces, cuando hablamos de eso, creo que puede surgir cosas muy interesantes y cosas que sabemos pueden edificar también a mucha gente, ¿verdad? Sí, señor. Dios te ha traído al Chaco a estar en un medio de comunicación cristiano, estar desarrollando la comunicación, la información. Tus programas son bien escuchados. Soy uno de ellos que escucha tu programa y me alegra eso. Pero vamos al inicio. Vienes del oriental, como decimos, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue esa vivencia de niño? ¿Dónde naciste? ¿Dónde desarrollaste tu juventud? Bueno, antes de entrar aquí contigo, estábamos hablando justamente con tu esposa también acerca de eso, de lo que fue mis inicios, mi origen. En realidad, yo soy originario del Chaco paraguayo. Yo nací y crecí aquí en el Chaco. Soy un hombre conocedor de lo que es el Chaco. Conozco ampliamente el Chaco porque nací y el calor y el polvo. Sí, exactamente. Yo soy originario de Campo Aceval, que no hace mucho se convirtió es la nueva ciudad. Entiendo que este año van a estar eligiendo ya a su intendente, algo así. Y bueno, nací en Colonia Para Todo, que es la colonia vecina de Campo Aceval. Al sur, ¿no? Al sur. Aquí consideran como a Para Todo como surmeno, ¿verdad? Sí. Surmeno. Creo que es la última colonia menonita así grande, digamos, que está hacia el sur. Y bueno, esa buena vecindad siempre existió allí. Yo nací en el hospital de Colonia Para Todos, allí me tuvo mi mamá. Crecí y me desarrollé en Campo Aceval, gran parte de lo que es mi niñez, la adolescencia y juventud, lo tuve allí. Éramos como nómadas en un momento hasta que nos establecimos en un lugar, y me refiero a mi familia, que por el tema laboral siempre nos tocó recorrer donde había una oportunidad laboral, mis padres se iban, ¿verdad? Y toda la familia obviamente detrás. Mis padres tienen mucho que ver en lo que es la historia de Campo Aceval. Ellos prácticamente son considerados como los pioneros y fundadores de esa colonia que hoy es ciudad. Hay toda una historia linda en parte y en parte también trágica, que te comparto así un poquitito, sí, ¿verdad? Sí, un poquitito. Por favor, porque estamos hablando de la historia del Chaco. Sí, y que es una rica historia y hoy en día ya existen materiales, hay libros que hablan de eso, ¿verdad? A mí me llena de mucha satisfacción saber que mis padres, que mis antepasados, porque están mis tíos también allí, ellos formaron parte de la historia y el surgimiento de lo que hoy es una colonia tan pujante, una ciudad tan pujante, donde se genera mucho trabajo, hay mucho desarrollo, ha cambiado muchísimo. En ese entonces eran montes, picadas, a nosotros nos tocaba movernos en picadas, no existía la infraestructura vial que hoy se tiene, por ejemplo. Mis padres siempre empleados con la colonia menonita, eso hay que reconocer, por eso digo, siempre fueron muy buenos vecinos. Y prácticamente ahí la colonia Para Todo y otras colonias vecinas, está Lolita, siempre fueron generadoras de empleos, de oportunidades laborales. Y mis padres siempre trabajaron con los menonitas. Siempre muy buena relación. Y si hoy Campo Aceval es lo que es, también es gracias a la gran contribución que han hecho la gente de la colonia Para Todo.
Bueno, te hablo allá por el año 86 más o menos, que yo 85, 86 ya tengo uso de razón, donde en un momento teníamos que establecernos, mis padres consiguen tierra, pero antes de eso ellos emigraron del oriental, ellos son originarios de Caazapá. Y venían avanzando hacia el Chaco, de Asunción para acá, estancias, donde había oportunidades, casi siempre eran trabajos en estancia, ¿verdad? Hasta que en un momento ellos estaban en la cercanía y de para todo, siempre trabajando en estancias. Y en un momento uno de los estancieros, creo que de apellido Centurión, si mal no recuerdo, le dice a mi papá y a mis tíos que también estaban trabajando con él, ¿por qué ustedes no van hacia Campo Acebal, allí Gondra, que son zona histórica, zona de guerra en la época de la guerra del Chaco? Inclusive el museo, ¿no? Claro, en Gondra. Entonces este estanciero le dice, ¿por qué ustedes no van a establecerse allá? Hay tierra improductiva y ustedes necesitan tierra. Ya ellos tenían sus animalitos, ya tenían sus vaquitas, animales menores. Entonces era un poco peligroso eso de ir a meterse, porque invadir una tierra que no es nuestra. En ese entonces la firma pastoril, el señor de nombre Juan Pastores, era el terrateniente de esa época, era el dueño de grandes extensiones de tierra en esa zona. Entonces ellos se animaron y fueron a tomar. Entraron en una parte, obviamente no era tierra de ellos, pero una tierra improductiva, ¿verdad? Y se metieron allá y después de un tiempito el dueño, Juan Pastore, se vio obligado a intervenir. Un día les cae policía, o sea, militares en ese entonces, militares, intervienen allí donde ellos estaban establecidos ya tenían su casita, sus animales allí, se establecieron ya como para vivir allá, ¿verdad? Se intervino, a ellos se les toma preso. Mi papá creo que justo ese día que se intervino allí para tomarlo preso y hacer el desalojo, porque ellos fueron invasores, digamos, ilegales, y fueron tomados presos mis tíos, eso, llevados a la cárcel en Asunción, en Tacumbú en ese entonces creo. Bueno, lo cierto es que no estuvieron mucho tiempo en la cárcel, salieron después de unos meses y ellos solicitan una audiencia con Stroessner en ese entonces, a través de un amigo, porque Stroessner siempre tenía en ciertas ciudades, tenía sus contactos, tenía nexos, tenían personas prácticamente en todas las ciudades, en Colonia, siempre tenía un contacto y era el que manejaba todo, ¿verdad? El que monitoreaba, el que siempre le daba las informaciones al dictador. Entonces, de apellido Lescano, este señor, Juan Lescano, uno de los antiguos pobladores, también su hermano fue excombatiente también de la guerra. Ellos consiguen una audiencia con Stroessner. Bueno, la historia es larga, pero para resumir, el producto de esa audiencia, consiguieron la audiencia ayudados por este Lescano, hablaron con Stroessner y fueron a solicitarle directamente tierra. Le dijeron, nosotros vinimos de Caazapá, ellos corrieron de Caazapá a partir del 47 con el tema de la revolución, que surgió una pelea interna por el tema de los colores. Y mis padres siempre fueron personas muy pacíficas, ellos no querían involucrarse en eso y corrieron hacia el Chaco, ¿verdad? Corrieron hacia el Chaco y querían algo de tierra. Y entonces consiguieron eso, Stroessner, para enmendar aquella detención y el encarcelamiento. A partir de allí ellos consiguieron expropiar ya, porque ese fue el pedido que hicieron mis tíos con mis padres. Solicitaron si Stroessner podía expropiar la tierra, esa zona, o a través de esta firma pastoril. Y es lo que lograron. Y así es como surge Campo Acebal. Por eso digo, hay toda una historia en parte un poco fuerte, trágica, pero de lucha, ¿no? De lucha, así es. De lucha, de progreso, de hacer algo por el Paraguay, ¿no? Porque ahora es una ciudad. Así es. Y una ciudad próspera, una linda ciudad. Totalmente. ¿No? Y de gente muy amable, de gente muy paraguaya en cuanto al sentir y ese amor, ¿no? Esa fraternidad que te dan, ¿no? Y yo me remontaba al hecho de que de Encarnación, de un poco de ver tus vivencias allí en la radio y un poco también el hecho de que, digamos, tus estudios teológicos y demás existen en la parte oriental. Y sirve de mucho para que puedas desarrollar ahora
un apoyo ministerial dentro de la iglesia y también dentro de los programas que estás desarrollando, ¿no? Así es. Antes de ir a Itapúa, obviamente en Campo Aceval, allí es donde gran parte transcurre lo que es la niñez, la adolescencia. Te contaba, nos tocó en un momento establecerlo porque Claro. andábamos de aquí para allá, familia nómadas, ¿verdad? Hasta que en un momento mis padres consiguen algo de tierra y nos establecimos allí, ¿verdad? Eran montes. Y la lucharon. Luchar hasta que en un Trabajo, momento, ¿no? en un momento también, sí, de mucho trabajo, mucho sacrificio, porque ir a entrar en un monte virgen, empezar a desmontar y empezar de cero, ¿verdad? Y en el Chaco... En el Chaco, eso sabemos lo que implica, ¿verdad? En ese entonces todavía, y literal, nos tocaba interactuar todos los días con muchos animales silvestres, por ejemplo, que nos visitaban. Que aún existen, ¿no? Que aún felizmente existen, ¿verdad? Pero nos tocó entrar en una zona donde prácticamente ni caminos había, ¿verdad? O sea, ir a abrir picadas, empezar de cero, hasta que en un momento la población fue creciendo, tuvimos la oportunidad de empezar nuestro estudio primario allí en Campo Aceval. No existía la secundaria todavía en ese entonces, nos tocaba caminar 14 kilómetros por día con mi hermano mayor para arrancar. Allí es donde yo empecé a hacer el primero y el segundo grado en Campo Aceval. Luego en la colonia que se llama Rancho 8, donde nosotros nos establecimos, donde teníamos ya nuestro pedacito de tierra, surge una linda idea justamente de los hermanos de Colonia para Todos, la colonia menonita, a través de la iglesia, como una misión que se extiende hacia allá, y ellos dijeron, bueno, esta gente necesitan una escuela, pero también acá vamos a necesitar una residencia escolar, un internado, hoy en día ya con el nombre de residencia escolar, ¿verdad? Porque necesitan crecer, necesitan desarrollar, necesitan estudiar, necesitan formarse, pero también hay algo más, lo que dijiste al inicio, ¿verdad? Necesitamos que el evangelio llegue también en estos lugares. O sea, la educación con el evangelio, esos son elementos claves para que trae desarrollo. Allí es donde yo logro terminar mi primaria. Y a partir de allí ya, cuando termino la primaria, ya había secundaria también en Campo Aceval. Entonces, en ese interín también tengo que contarte que vengo de una familia disfuncional. Somos integrantes, somos en total 8 hermanos en total. Esa es también la historia un poco fuerte, siempre cuento, ¿verdad? Que nos tocó a nosotros lidiar un poco con la disfuncionalidad familiar, que no es fácil, ¿verdad? Para cualquier familia eso no es. Y más cuando uno tiene una corta edad, ¿no? Así es. Y nosotros éramos... Uno sufre el corazón, ¿no? Sí, nos golpeó bastante. Bueno, en ese interín yo tengo la oportunidad de conocer a Jesús, porque una escuela privada, una escuela cristiana, una escuela con principios y valores cristianos. Yo por eso siempre valoro muchísimo las iniciativas aquí en el Chaco también de instituciones educativas que son cristianas, ¿verdad? Que se manejan con principios y valores cristianos, porque a mí me permitió eso, conocer a Jesús. Primera vez antes de llegar a la adolescencia, tenía 11 años cuando escuché detalladamente acerca de Jesús, la historia de Jesús. Yo tomo la decisión de aceptar a Jesús. A los 12 años estaba terminando ya la primaria. Bueno, a partir de allí esa semilla queda, ¿verdad? Luego a los 17 años me bautizo y a partir de allí ya con una juventud, puedo decir, una juventud bastante sana, aunque en ese entonces también no teníamos toda la polución digital que hoy tenemos, ¿verdad? Que eso es una ventaja un poquitito en parte. O sea, tuvimos una infancia y una juventud bastante sana en ese sentido, y a la vez difícil en el sentido que era duro en ese tiempo. El Chaco es duro, ¿verdad? Bueno, yo tuve la oportunidad a través de la iglesia allí de Campo Aceval, la iglesia Manantial, de ir a estudiar a Itapúa en un seminario bíblico con un fuerte enfoque misionero. Hasta el día de hoy funciona luego como una agencia misionera. Y allí es donde también tuve la oportunidad de adentrarme un poquitito, de a poquito, en el trabajo de los medios. Siendo estudiante de seminario, hacíamos nuestra práctica los fines de semana y caímos en un programa juvenil que se hacía los sábados a la tarde en Carmen del Paraná, en un medio no cristiano. Y bueno, al inicio fue bastante difícil, ¿verdad? Bastante difícil.
era ir a temblar en frente de los micrófonos, no era fácil. Pero ahí es donde empieza a surgir ese amor por la comunicación, ¿verdad? Y creo que vos sabés mejor que yo, en las iglesias carecemos de comunicadores, no hay mucho, pero también vimos que es un campo... Somos pocos, pero somos. Somos, ¿verdad? Y allí vimos una magnífica oportunidad de llegar con el Evangelio, entonces yo me animé, tuve el coraje de decir, bueno, voy a seguir en esto, parece que me gusta. Y bueno, eso fue creciendo, eso fue madurando y cada vez ese amor hacia la comunicación fue creciendo, hasta que también tuvimos la dicha, el Señor puso el sentir en un grupo de hermanos empresarios de tener una emisora propia, una FM local, con todas las documentaciones, frecuencia comercial. Nos tocó pasar por un proceso licitatorio, ganamos la licitación, o sea, queríamos hacerlo bien también, ¿verdad? Claro, conforme a ley, ¿no? Claro, y bueno, ahí es donde prácticamente gran parte de lo que es mi trabajo como comunicador se desarrolló, hasta que surge de vuelta la invitación de volver al Chaco. Era un poco difícil, porque se suele decir, nadie es profeta en su tierra. Entonces, en mi caso era volver al Chaco. Yo sabía que no iba a ser nada difícil readaptarme al Chaco, porque soy chaqueño. Claro. Pero intentar ser profeta en tu tierra, eso era un desafío, ¿verdad? Y bueno, hoy en día estamos en ZP30. Sí, y de allí no volviste solo, ¿no? Fuiste solo a Itapúa, pero regresaste en buena compañía. Así es. Conociste allí a tu idónea, ¿no? ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo es que ustedes se conocen? ¿Cómo es que se enamoran? Gracias por preguntar. También hay una linda historia detrás de eso, ¿verdad? La zona donde yo estuve, Itapúa, que es una zona muy rica, Carmen del Paraná, que está ya en la cercanía de lo que hoy es capital departamental, Encarnación, una zona pujante, una zona agrícolamente hablando muy rico también, ¿verdad? Una zona muy próspera, muy agrícola. La gente, la mayoría se dedican a lo que es la agricultura. Carmen del Paraná es considerada la capital del arroz. Y es una zona también de crisol de raza, así como nosotros hoy aquí en el Chaco tenemos la dicha de vivir en un contexto transcultural. Sí, ¿no? Es muy lindo y eso tiene su desafío también. A mí me tocó conocerle a la que hoy es mi esposa, la querida Alicia Raquel Bruy. Ella es de descendencia ucraniana y no es fácil hacer esa fusión. Yo creo que aquellos matrimonios que son mixtos saben, ¿verdad?, de lo que estoy hablando. No es tan fácil fusionar esas dos culturas, porque todavía existe muy fuerte ese apego y ese celo. No hay todavía, en algunos lugares, no hay esa apertura hacia otra cultura, ¿verdad? O sea, eso es algo que en algunas partes, incluso a rajatabla, se le exige al hijo o a la hija que por favor no se case con gente de otra cultura. A mí me tocó, así como vos dijiste al inicio de este programa, romper paradigmas, ¿verdad? Ir a meterme en una cultura totalmente diferente y era toda una lucha a ver cómo van a reaccionar los suegros, ¿verdad? Tiempo de mucha oración y le decía, Señor, si realmente está dentro de tu voluntad, bueno, ellos seguramente van a estar de acuerdo. Si ellos no están de acuerdo, eso significa que acá no va a pasar nada. Y felizmente ellos sí estuvieron en todo momento de acuerdo, con la ventaja que ellos ya me conocían. Yo estaba trabajando ya en el ministerio bastante tiempo allí, ya me conocían a través de la iglesia, a través del trabajo que veníamos haciendo, porque también me tocó ser obrero a tiempo completo de una congregación. Y bueno, una mujer que ama a Dios, una mujer muy sensible hacia las cosas de Dios. Si hoy estoy de vuelta en el Chaco es porque ella tiene mucho que ver en la decisión que hemos tomado para venir al Chaco. Ella llegó el momento que dijo, sí, me voy contigo al Chaco, te acompaño. Y hasta hoy no he escuchado de parte de ella ninguna queja, hasta hoy no he escuchado ningún reclamo de parte de mi querida Alicia que diga, ¿para qué me trajiste al Chaco? Para mí eso es un gran respaldo y también es prueba de que verdaderamente fue algo de Dios. Nos tocó salir en un momento lindo de Itapúa, en un momento donde en los medios veníamos trabajando bien y a nivel de ministerial también en la iglesia, momento de despegar, lindo momento espiritual, pero el Señor nos movió de vuelta de allí
Dios es el que de repente irrumpe e interrumpe los planes, ¿verdad? Y tengo que decir también que el hecho desde que sos un padre amoroso, ¿no? Viniste con un bebé, con un niño. Así es. Y ahora tenés un hijo que atiendes, que estás con él. O sea, dos criaturas hermosas, ¿no? Bendición de Dios. Así mismo, tenemos esa dicha, tenemos esa bendición y lo disfrutamos mucho, ¿verdad? Dos hermosos hijos, Matías Ezequiel, el que ya nació aquí, él es chaqueño, y nuestro primogénito es Joel Abdías, que nació en Itapúa, en Encarnación justamente. Y bueno, cuando íbamos a venir al Chaco, mi preocupación era, por un lado, Alicia, mi esposa, y por otro lado, Joel. A ver cómo ellos se van a adaptar al Chaco, un mundo totalmente, cuando vinimos para la entrevista en la radio, cuando íbamos a recibir la propuesta oficial de parte de los directivos, vinimos en familia y yo le miraba a ver cómo Alicia va a reaccionar, a ver cómo Joel va a reaccionar. Me preocupaba también en ello, ¿verdad? Hasta que llegó el momento de mudarnos y yo decía, a ver cómo ellos se van a adaptar al Chaco. Ese era mi quebranto, esa era mi preocupación. Y ellos terminaron adaptándose mucho más rápido de lo que yo me imaginé. Amaron al Chaco. Hoy en día ya son chaqueños, ¿verdad? Y Matías ya nació aquí, nació en Filadelfia. En ese interín recibimos la segunda bendición y es así como dijiste, disfrutamos bastante de ese tiempo también de paternidad. Es un tiempo muy lindo realmente. Y una de las cosas que me agrada, que lo disfruto, y no solamente yo, y también en familia podemos disfrutar ese hecho de que cuando estamos en la iglesia, poder escucharte cantar y estar allí con tu guitarra. Y es una bendición, ¿no? Y cómo es que nace en vos la música y cómo es que desarrollas música cristiana. Muchas gracias por preguntar eso, mi querido Eric. También te comentaba que tuve la bendición de Dios de estudiar en una escuela privada, una escuela cristiana. Y en ese tiempo, también siendo adolescente, vengo de una familia donde la mayoría son músicos. De parte de papá, la mayoría son músicos. Mi papá era acordeonista, guitarrista, cantor, muy buen músico. La familia Fernández. Y alguien una vez me dijo, seguramente usted algo tienen que ver con el gran poeta Emiliano R. Fernández. Algo seguramente, porque todos son músicos. Mis tíos, mis primos de parte de papá, somos primos hermanos con varios, ¿verdad? De repente hay una línea ahí, ¿no? Sí, y la mayoría son músicos, la mayoría son cantantes. Bueno, se dice que el árbol nunca cae tan lejos la fruta nunca cae tan lejos del árbol, ¿verdad? Bueno, ese es mi caso. Nace cuando vi por primera vez una guitarra. Muchas veces le he visto a mi papá tocando en peñas así entre amigos, y eso ya despertó en mí algún interés por la música, hasta que un día en la escuela cayó una guitarra en mis manos, ¿verdad? El profesor de nuestra escuela tuvo la magnífica idea de también tener como materia música, y le pidió a una profesora de la Colonia para Todos, justamente una hermana de la iglesia, joven en ese entonces, para que nos enseñe por lo menos algún acorde, ¿verdad? Porque aquí hay chicos que nosotros creemos que tienen facilidades para la música y queremos que le enseñe. Y venía ella una vez a la semana a enseñarnos. Los hermanos de la iglesia donaron, creo que eran 6 guitarras. Y yo después de un tiempito ya le pedí al profesor si yo podía llevar la guitarra en casa, por lo menos una guitarra en casa, ¿verdad? Pues ella venía una vez a la semana y nos enseñaba 2, 3 acordes. Claro. Y después era ensayar, ¿verdad? Y teníamos que ir a la escuela para practicar. Le propuse al profesor si yo podía disponer de una de las guitarras en casa para practicar. Y fue muy rápido, pues tuve la ventaja de estar rodeado también de músicos, mi papá que nos ayudó siempre. Entonces prácticamente ese desarrollo musical en mí, esa musicalidad, fue muy rápido de aprender una nota, otra. Incluso nosotros aprendíamos ya por adelantado, porque la profesora venía una vez a la semana, pero yo en casa con mi papá ya, mientras aprendíamos prácticamente todos los acordes ya. Así es como nace el amor hacia la música. Y cuando me bauticé a los 17 años, también tuve la bendición de que el pastor
nos involucró muy rápido en lo que es el ministerio. Nos bautizamos y ya estábamos metidos en la iglesia, en lo que es la dirección de canto, en lo que es apoyar las reuniones caseras, los cultos caseros. Ahí es donde yo crecí musicalmente y también espiritualmente. Y hoy tengo la bendición de continuar. Ese es un amor muy especial también que tengo hacia la música. Uno de los sueños que cuando me convertí y cuando me bauticé, le dije, Señor, algún día me gustaría grabar un material. Son sueños que el Señor ya nos permitió hacer realidad a esta altura. Sí, qué bueno eso, ¿no? Dios es bueno. Así es. Y en todo tiempo. Vemos, conocemos lo que Dios ha hecho en tu vida y nos agrada, ¿no? Puede servir de inspiración para mucha gente, ¿no? Porque los sueños se hacen realidad con Dios. Amén. ¿No? ¿Y cuál ha sido ese sueño que te ha dado Dios en realidad? Mira, hablábamos de la familia, la música, la comunicación. Son sueños que yo siempre he tenido desde chico, por ejemplo, la comunicación. Yo era un aficionado, me gustaba escuchar mucho la radio, hasta era crítico. En ese entonces ZP30 era la única emisora donde hoy me toca estar. ZP30 es un medio que ha aportado muchísimo en mi vida espiritual. Yo tengo para mí representa un valor sentimental y espiritual muy especial ese medio, porque tengo que reconocer que contribuyó mucho en mi desarrollo espiritual. Yo también crecí espiritualmente escuchando la radio y eso despertó en mí también ese amor hacia los medios. Incluso yo en un momento quería ser ese crítico, escuchaba y quería corregir a los comunicadores, ¿verdad? Me gustaba desarmar la radio, me pasaba desarmando con destornilladores la radio para que funcione y para seguir escuchando nos ingeniábamos, tirábamos por los árboles antenas para poder sintonizar alguna emisora, sin saber que en el futuro eso iba a ser también una de las metas. Evidentemente ya estaba dentro de los planes del Señor. Y la familia, te comenté que vengo de una familia disfuncional, sí. Y siempre le dije, Señor, yo no quiero repetir esto que yo viví acá con mi familia. En el día de mañana quiero tener una familia así. Y quiero tener una familia estable dentro de tus planes. Quiero tener familia como tiene que ser, como es tu propósito. Uh-huh. Y también lo de la música. Ahora te comenté que tenía sueño de cantar, de grabar. Hoy en día ya eso es una realidad. ¿No? Entonces... Hiciste tu videoclip, ¿no? Así es. Entonces, la comunicación, la familia, la música son sueños que siempre tuve y que gracias a Dios, y acá tengo que decir, la fe tiene mucho que ver, la fe, porque el conocer al Señor, el caminar con Jesucristo, eso abrió puertas, eso me permitió conocer a gente. Dios movió corazones para que hoy yo pueda estar donde estoy también, porque es así, Dios siempre utiliza personas, mueve corazones para encaminarnos hacia sus planes y hacia sus propósitos, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Y aún hay más. Hay camino por seguir y este camino se hace, pero con la presencia de Dios, ¿no? Este camino se llega al final, pero solo con Dios. Si no, no existe. Gracias por estar presente. 30 minutos han pasado rápidos y en oportunidad vamos a tener otra vez tu presencia, hablar un poco más de las experiencias, de las cosas y de lo que está haciendo en ese tiempo y en ese momento. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu ministerio y que sigas caminando con Dios. Amén, mi querido Eric. Tomo esa palabra, agradezco muchísimo. De vuelta, repito lo que dije desde un inicio, realmente ha sido un gusto, un privilegio estar frente a un hombre que también con una vasta trayectoria en lo que es la comunicación, y yo sé es un amor especial para ti. Aprendo mucho de ti también, tu entrega, tu servicio hacia el Señor, eso es algo. Tenemos la bendición de compartir, estar juntos en un ministerio, servir juntos. Conozco ya tu familia a esta altura y me consta que son gente que aman profundamente al Señor y somos bendecidos también a través del servicio que están haciendo, así que un gusto.
y seguiremos charlando en cualquier momento, Sí, con sí, gusto. Hay tantas cosas para contar y destacar lo que Dios... Y escucharte cantar. Amén, lo vamos a seguir haciendo con mucho gusto. Gracias y bendiciones. Para ti también.